¿Ya? ¿Sí? No, ¿qué parte? Yo creo que sí, no, si no, yo hubiera entrado con... No, si no hubiera entrado, no, tendría que haber estado con Pablo. Estoy sentado acá. El subse se fue, ¿cierto? ¿El subse se fue? Bueno, se fue, sí, se fue. ¿El partido está? Macarena Bravo. Me preguntan por Macarena Bravo, si está por aquí. Aquí está, ahí viene. Perfecto, estamos todos entonces. Ya, vamos a comenzar. Les pido una vez más que tomen asiento para poder comenzar con el panel. Así es que les pedimos a todos que tomen asiento en sus lugares. Ahora sí quisiera darles la bienvenida a esta segunda parte de este seminario, al panel de expertos que está integrado por las siguientes personas. Soledad Cortés, que es oficial de educación de UNICEF Chile. Macarena Bravo, que es asesora del gabinete de subsecretario de Educación. Patricio Rodríguez, que es encargado de la unidad de transferencia de conocimiento al sistema educacional del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Y Alejandro Carrasco, quien es investigador principal del Centro de Justicia Educacional UC, viene en camino, es director del Centro de Estudios, además de Políticas y Prácticas en Educación. ¿Llegó ya? Ahí está, estaban esperándolo, están... Muy bien, excelente. Bueno, antes de decirles algo, les quisiera decir dos cosas. He escuchado mucho que esta política que se plantea de reingreso es rentable además socialmente. Y esta es una opinión, por lo tanto obviamente es personal y obviamente subjetiva. Yo creo que eso es muy importante, pero creo que también que las políticas sociales es importante que sean rentables socialmente, pero el costo económico, si es alto, cuando es necesario, a mí me parece que hay que asumirlo igual. Y lo digo pensando que es mi único cobro en estos eventos es poder decir una cosa respecto a la discapacidad. Y lo digo pensando, por ejemplo, en los niños y niñas en situación de discapacidad. Porque muchas veces se dice, tener un equipo, por ejemplo, para reingreso es más caro que una escuela normal. Tener un equipo de psicopedagogos, de fonoaudiólogos para personas en situación de discapacidad, otro ejemplo, es muy caro. Y yo les pregunto cuando estábamos buscando a los mineros, primero cuando estábamos buscando los cuerpos de los mineros, porque a menos que alguien realmente sea muy optimista, la mayoría pensábamos que estaban muertos. No pensábamos que estaban vivos cuando no teníamos todavía el papelito de estamos aquí en el refugio. Y alguien hubiera dicho, no gasten tanto dinero en rescatar esos cuerpos. Y una vez que estaban vivos, que sabíamos que estaban en el refugio todos bien, alguien hubiera dicho, no inviertan tanto, porque en realidad $1 millón por cada rescate, no, son verdad muy caros, no, déjenlos ahí, que tanto. O sea, hay tantas otras prioridades. No, porque un país que se precie de ser un país de verdad, no una empresa, un país, no deja a nadie atrás. Y por eso antes de yo retirarme, porque tengo un compromiso que es ineludible, que lo había avisado, quisiera dejarle algo que es casi un mantra para mí, que es un poema de Galeano, y que creo que inspira mucho el trabajo de muchos de los que he visto aquí, por supuesto el Hogar de Cristo, pero de muchos que trabajan en distintas ONG que están sentados hoy día, en distintas instituciones, en distintas instancias, por supuesto también en el gobierno. Y dice así, se llama Los Nadie. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadie con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadie, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos
re jodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Yo creo que muchos de ustedes, y por supuesto lo que hoy se hace, y la lucha que están dando por el reingreso de estos jóvenes, es por esos nadie, porque no son nadie, pero los hacemos creer que lo son, y los invisibilizamos. Yo quiero dejar entonces ahora con ustedes a Jimena Torres Cautivo, que es del equipo de comunicaciones del Hogar de Cristo, quien va a encabezar y va a ayudar a moderar este panel, y a invitarlos que con este espíritu, pensando que los nadie se merecen esto y muchísimo más, porque es una deuda, no es un favor, es una deuda que nosotros tenemos que pagar con ellos, y agradecerles además, por supuesto, que me hayan invitado a acompañarlos en esta mañana. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar relevar a la Mónica, no es fácil, y voy a hacer pasar a los participantes del panel, que entiendo que ya llegaron todos. ¿Están? Bueno, Macarena Bravo, ella es asesora del gabinete del subsecretario de Educación. Patricio Rodríguez, encargado, este es un título larguísimo, encargado de la unidad de transferencia de conocimiento al sistema educacional del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Alejandro Carrasco, que oí que llegó. Va. El más diligente, investigador principal del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica y director del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación. También está Lili. Sí, pasemos ahora, a pesar de que en este momento lo que a los tres es que vamos a privilegiar a las mujeres, porque aquí somos, además de preocupados del tema de la exclusión escolar, también nos interesa la exclusión de género, así que vamos a partir con la Macarena, su comentario respecto de lo que escuchamos en las instancias previas. Adelante, Macarena. Y por supuesto, nos falta Ricardo, que es nuestro, como le decía yo, speaker internacional, para que también participe de esta ronda de preguntas. Hay muchas preguntas que han llegado y te involucran. Y Soledad Cortés, ella es oficial de educación de UNICEF y está también con nosotros. Vamos a privilegiar entonces a las mujeres, vamos a partir con los comentarios de Macarena. Primero, Bravo, luego de Soledad Cortés y luego de los hombres. Adelante, Macarena. Muchas gracias. Bueno, primero saludarlos a todos, muy buenos días todavía. Estoy acá para poder comentar el libro, el estudio que ha hecho la Fundación Súmate, el cual valoramos enormemente como Ministerio de Educación, para que complemente también todo lo que hemos estado trabajando para tratar tanto los temas de prevención y retención de los niños dentro de la escuela y también al mismo tiempo de quienes ya han sido excluidos. En ese sentido, la presentación de Liliana ya recabó muy bien de lo que se trata todo este estudio y lo que ustedes han podido conocer. Sin embargo, me gustaría hacer énfasis en algo que puede tomar del libro y que también he podido ver durante todo este tiempo que he estado trabajando sobre esta temática, es que estos niños están muy estigmatizados por la sociedad respecto a cuál es la decisión que ellos toman de salir del sistema. Muchas veces creemos que es una decisión que pasa propiamente porque ellos deciden sí, quiero abandonar el sistema, no sé, no me interesa estudiar, y son cosas que podemos recoger en la entrevista también que entrega este estudio. Sin embargo, el tema de la desescolarización tiene que ver tanto por un tema propiamente de la persona, sin embargo su decisión
está acompañada de un contexto familiar, en donde hay una vulneración muchas veces de derechos, donde muchas veces también no hay un adulto significativo que los acompañe y los motive a terminar su educación. No hay quien les diga, mira, ¿sabes qué? Es tan importante para ti que termines de estudiar porque esto genera que tú puedas tener mayores oportunidades en el futuro. Y eso creo que es súper importante quedarnos con ese fondo del estudio, de que todos entendamos que estos niños no toman la decisión solamente por ellos, sino que hay, tanto como les dije, un contexto familiar, pero también hay factores dentro de la escuela que tenemos que observar con mayor detención, y que es un poco también lo que les comentó el subsecretario en las palabras de inicio, que en ese sentido es que estamos trabajando hoy día como ministerio, de también entender qué es lo que pasa dentro de la escuela, qué es lo que pasa ahí con el liderazgo del profesor, con el liderazgo directivo, con el involucramiento que hay entre el alumno y toda la comunidad educativa. En ese sentido, creo que el sistema de alerta de deserción que estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social nos va a poder entregar información muy enriquecedora de qué es lo que pasa con esos niños que están en riesgo de ser excluidos del sistema. Primeramente, porque no solamente vamos a contemplar los factores que tienen que ver con el rendimiento académico, con la asistencia, que si bien son súper importantes y que es un poco lo que mostraba Ricardo en el modelo de Filadelfia respecto a cuáles eran los riesgos, los factores de riesgo del abandono escolar, sin embargo también hay cosas del contexto familiar, del contexto comunitario que también se pueden ver en el estudio, que están asociados a eso, y con toda la información que hoy día contamos desde el Ministerio de Desarrollo Social y la que contamos nosotros como Ministerio de Educación, podemos identificar a través de este sistema cuáles son los factores que están generando que este niño pueda en el futuro ser excluido del sistema escolar. Y así poder entregarle una ayuda oportuna, que veamos si el problema viene de su contexto social o si el problema está dentro de la escuela, y así entregarle una herramienta efectiva que permita que ese niño no salga del sistema. Asimismo, si bien toda esta política que hemos estado trabajando tiene esta parte de prevención acompañada de diferentes iniciativas, también tenemos el eje de qué pasa con los niños que ya salieron del sistema. También son demasiado importantes, o sea, son el principal foco, son los que están más abajo de los que todavía están adentro y tienen un riesgo. Entonces, en ese sentido, hemos estado trabajando en el diseño de la modalidad de reingreso, que recaba muy bien lo que presenta este estudio. Las principales características que hemos decidido hasta ahora están muy alineadas con los que nos presenta también este estudio realizado por Fundación Súmate y el Hogar de Cristo. Esperamos, obviamente, que ahora con esta visión podamos complementar todo ese trabajo que ya se avanzó con lo que hemos podido recabar acá, principalmente, más allá de las cifras, con la parte cualitativa, porque eso nos muestra claramente cuáles son los problemas que tienen estos niños y cómo los solucionamos. Y en ese sentido valoro mucho en su capítulo 5, cuando hablan de los 5 o 6 tipos de trayectoria, que definen muy específicamente cuáles son los problemas de estos niños que están fuera del sistema. Entonces, siendo la más grave la trayectoria número 1 que se califica en el estudio, que son los niños que están totalmente excluidos, que tienen una gran vulneración de derechos, donde no hay un adulto significativo. Después ya podemos ver la trayectoria número 2, que se complementa mucho con la 1, sin embargo en la 2 muchas veces sí hay un adulto significativo, que no siempre son los padres, pero sí hay alguien que los motiva a continuar con la educación, y así podemos ir recabando todas las que ya hemos visto durante toda esta mañana. Entonces, eso creo que es lo fundamental, que nos quedemos de este estudio, que no estigmaticemos más las decisiones de estos niños para estar excluidos del sistema, y que hoy día como país nos hagamos cargo de solucionar y entregar una mejor educación a todos estos niños que están desfavorecidos. Y eso, en ese sentido, quiero dar las gracias a todo el equipo que trabajó en este estudio, a todos los expertos, y también a Liliana Cortés, con quien durante todo este tiempo he tenido bastante contacto, y espero que siga siendo así para que el diseño de la política pública que va a ir orientada hacia estos niños complemente todas las experiencias que hoy día tenemos en Chile, y que, como dijo el subsecretario también, se tomen estas buenas prácticas y las podamos expandir hacia todo el sistema, y que todos los niños de todas las regiones tengan una oportunidad
adecuada a su contexto, donde puedan terminar su educación. Eso, muchas gracias. Gracias, Macarena. Macarena, como dijimos, trabaja con el subsecretario de Educación y nos encanta esa convocatoria como inclusiva, a trabajar todos juntos, porque lo relevante aquí, más allá de la discusión que ha tenido tan abocado los medios a descubrir la profundidad del número, es la profundidad del problema. Así que Soledad Cortés, de nuevo privilegiando a las mujeres, ella es oficial en educación de UNICEF. Queremos oírte. Muchas gracias. Bueno, primero que todo saludarlos, agradecer al Hogar de Cristo, a la Fundación Súmate, la posibilidad de organizar conjuntamente este seminario para poder comentar el estudio del Hogar de Cristo. Nosotros, al igual, muy en línea a lo que dice Macarena, concebimos la exclusión educativa como un problema de vulneración del derecho a la educación y un problema que finalmente se traduce en una exclusión social. En la medida en que los niños no tienen garantizado su derecho a la educación, ven por ciento limitadas sus oportunidades de desarrollo y la posibilidad de desplegar al máximo su potencial. Y eso nuevamente recae en que los niños sean excluidos socialmente. Por lo tanto, es una especie de círculo vicioso que es necesario poder romper, y la mejor herramienta desde el punto de vista de UNICEF a nivel mundial y también nacional es que los niños sean incluidos en el sistema educativo nuevamente con mejores oportunidades de aprendizaje. A nivel mundial, UNICEF comprende la exclusión educativa a partir de 3 dimensiones. Por una parte, tiene que ver con la exclusión de aquellos niños que se inscriben tardíamente en el sistema escolar. ¿Por qué se concibe que esa dimensión también es parte de la exclusión educativa? Porque son niños que pueden partir con 1 o 2 o más años de rezago, de desfase de edad, y eso, por cierto, que es un factor de riesgo en términos de la exclusión educativa. La segunda dimensión tiene que ver con los niños que, estando en el sistema educativo, como bien mencionaba Macarena, presentan factores de riesgo que se superponen entre sí, y ahí hay factores de riesgo familiares. De acuerdo a un estudio que nosotros también hicimos en el año 2016, los factores de riesgo familiares y también de conductuales tienen que ver con el nivel socioeconómico de la familia, con la baja escolaridad de los padres, y que eso radica finalmente en que también los padres tengan bajas expectativas respecto de sus hijos en términos educativos. También están los factores de riesgo asociados a la escuela, en donde es necesario que los profesores sean formados para atender la diversidad en términos de distintos ritmos de aprendizaje y comprender que los niños tienen distintas trayectorias educativas. Y también ahí juega un rol bien importante que en el estudio del Hogar de Cristo sale mencionado en las historias de vida que mencionaba Macarena, el tema de la convivencia escolar. Cómo muchas veces la violencia al interior de los establecimientos educativos, el bullying, termina siendo un factor detonante para que el niño finalmente sea excluido. Porque también ahí empieza a haber un problema respecto de su relación entre pares. Y también están los factores de riesgo asociados a nivel individual, que tienen que ver con el bajo rendimiento, los problemas de aprendizaje. Eso radica muchas veces en que los niños repitan, que empiecen a tener sobreedad, que tengan rezago educativo, y también eso baja su autoestima. Empiezan a haber inasistencias reiteradas y finalmente se rompe el vínculo entre el sistema educativo y el niño. Entonces, el foco de UNICEF está puesto en que exista una política de educación inclusiva integral desde una mirada sistémica y en el cual el foco central sean los niños, niñas y adolescentes, sus necesidades de desarrollo y sus necesidades de aprendizaje. Y para los niños que están fuera de la escuela, por cierto que se requiere una medida de restitución del derecho a la educación y de reparación del daño en el quiebre de ese vínculo entre el sistema educativo y el niño, niña y adolescente. Ahora, entre las precauciones que nosotros hacemos desde UNICEF, que también se lo hemos dicho al Hogar de Cristo y a Súmate, es que las escuelas de reingreso o escuelas de segunda oportunidad, como son conocidas a nivel mundial, siempre deben estar en el marco de una política sistémica, de una política integral, en donde el foco esté puesto en la prevención principalmente,
y hay que tener mucho cuidado respecto a su mecanismo de financiamiento, porque efectivamente, como mencionaba el invitado Ricardo de la OECD, son más costosas, por cierto, porque se requieren de estándares de calidad incluso superiores a la del sistema regular para poder reparar el daño del niño de haber estado fuera del sistema educativo. Sin embargo, el que sean más costosas y más caras, hay que resguardar que no sea un incentivo para que este tipo de modalidad vaya a capturar matrícula que debiera estar atendida por el sistema de educación regular. Eso es muy importante. Chile tiene lecciones de aprendizaje en ese sentido respecto a las escuelas especiales, en donde hay muchos niños que no debieran estar en esas escuelas, sino que debieran ser atendidas en escuelas regulares. Y sobre todo considerando el contexto nacional, en donde el contexto educativo, el sistema escolar, está fuerte marcado por la segregación. Entonces hay que tener ojo en ese sentido. Y por otra parte, también la modalidad de escuelas de reingreso o aulas de reingreso, que también se ha hablado, tiene que tener criterios de ingreso muy restrictivos, de manera que no sean un incentivo o una alternativa para los estudiantes y abandonen la escuela regular y vean en la escuela de reingreso una oportunidad que en realidad que debiera habérsela brindado el sistema de educación regular. Nosotros de UNICEF hemos comentado harto, nos acordamos que el 2017 también fuimos convocados, pero en ese sentido como oyentes, cuando se lanzó los estándares para el estudio de residencia. Y es un bonito símil, porque las residencias hoy día del país entienden que son la última medida a adoptar en el caso que un niño haya sido separado de su familia. Y lo que el país hoy día está avanzando es que los niños, adoptar todas las medidas preventivas para que los niños no sean separados de su familia. Y si ese niño es separado de su familia, entonces restituir el derecho a vivir en familia de ese niño lo antes posible. Es lo mismo con las escuelas de reingreso. Las escuelas de reingreso deben ser la última medida a adoptar. Y en el caso que el niño, niña, adolescente o joven sea excluido del sistema escolar, entonces tiene que haber una respuesta rápida, temprana, para restituir ese derecho a la educación. Y por eso cuando nosotros hablamos que en términos preventivos es donde debiera estar el foco, hoy día hay experiencias a nivel nacional de sistemas de alerta temprana, también hay experiencias a nivel latinoamericano y a nivel mundial, en donde no solamente son sistemas de información que detectan indicadores o variables, sino que hay ese sistema de información que puede ser, incluso sonar sofisticado, pero que hoy día Chile tiene un país, o sea, tiene un nivel de desarrollo alto y lo puede hacer, que lo que se detecte en ese sistema de información tenga un resorte en términos de política y de programa, de manera que ese niño vuelva lo antes posible a la escuela. Muchas gracias. Gracias, Soledad, de UNICEF. Ahora le vamos a dar la palabra a los hombres. Vamos a partir por la Universidad Católica. Alejandro Carrasco, investigador principal del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica. Muchas gracias, buenos días. Buenos días todavía a todos. Gracias por la invitación al Hogar de Cristo. Este trabajo y lo que está haciendo Súmate lo conocimos en la universidad y nos pareció desde un inicio muy interesante. Teníamos expectativas de que iba a salir. Leí el libro, estoy muy motivado. Me gustaría celebrar el libro, encuentro un gran libro. Y quiero decir dos cosas, algo sobre el libro, como comentarios generales, y luego algo de proyección sobre lo que aquí se entrega. En primer lugar, en general, este es un libro, los que no lo han leído y lo van a leer, esto también es para motivarlo a leer. Es un libro muy completo, en el sentido de que yo trabajo en el mundo académico y pasan distintas cosas en el mundo académico. A veces pasan cosas como se generan buenas ideas, pero no sabemos cuánto cuestan, por ejemplo, y siempre es una debilidad. O se generan buenos datos agregados, pero no tenemos ninguna narrativa para interpretarlos. O al revés, tenemos buenas narrativas, pero no entendemos cómo funcionan a gran escala. Y luego, a veces el trabajo académico está desconectado de las políticas públicas o de sugerencias específicas de implementación.
Este libro repara todo eso porque hace todas esas cosas. Este libro nacional en términos no solo de investigación, sino de políticas públicas similares, en términos de escuela de reingreso, experiencias similares en distintos contextos. Este libro es un trabajo de análisis de datos importante. Este libro hace un trabajo cualitativo, un muy buen trabajo, logra conceptualizar, generar categorías que permiten dar forma a las propuestas. Y muy importante, genera 3 modelos de financiamiento. Y eso a mí me parece, condensado en un libro, me parece que es una gran propuesta. En segundo lugar, me parece a mí que, puedo equivocarme, pero voy a exagerar el argumento para celebrar el libro, que aquí de algún modo se hace algo inédito en el sentido de que nosotros nunca hemos sabido bien cuánto cuesta educar a distintos tipos de estudiantes. Por supuesto sabemos, por supuesto hay muchos tipos de subvenciones, el Ministerio tiene 20 y tantas o 30 y tantos tipos de subvenciones distintas, pero conectar un modelo pedagógico, conectar un modelo de apoyo psicosocial en la escuela con financiamiento, algo que en mi opinión todavía está muy en deuda, y no estoy hablando de la población excluida, estoy hablando en general del sistema escolar. Y es paradójico que respecto a esta población se haga por primera vez, y eso encuentro un gran logro de este libro. Y en tercer lugar, a mí es algo de orden conceptual. También voy a exagerar el argumento, pero mucho tiempo estuvimos o hemos tenido la idea, o ha circulado la idea a veces de que educar en pobreza no es tan distinto en términos de estrategias pedagógicas o de intervención o de financiamiento que educar en otros contextos. Yo de hecho doy de leer un texto que siempre me llamó la atención del año 2004 del Centro de Estudios Públicos, que se llamaba Educar en Pobreza, y lo que se planteaba ahí era justamente eso. No es muy distinto educar en pobreza que en otros contextos. En términos de política pública rompe esa noción, la rompe con fuerza, creo yo, el P900 en los 90, que luego se desdibuja, Liceo para Todos, que está mencionado en el libro, y especialmente la ley de subvención preferencial del año 2008, que es impactante, que hasta ese año para este país la unidad de subvención era similar con independencia del contexto del que proviene un estudiante. El subsidio era parejo y por primera vez, bueno, se define los estudiantes prioritarios y por lo tanto a mí me parece que este libro refuerza esa idea de decir educar en pobreza es distinto, cuesta distinto, etcétera, etcétera. Y creo que el libro, cuando lo lean, tiene propuestas muy en la línea de lo que está en la investigación educacional internacional y nacional respecto, por ejemplo, de la razón entre estudiante y profesor, la flexibilidad curricular necesaria, etcétera. En segundo lugar, quería decir algo respecto a la proyección de este libro. Y no es que quiera sacar la pelota fuera de la cancha, sino que quiero... Claro, Fenicio, dice Patricio. Pero tengo la impresión, al leer el libro, eso fue lo que me pasó, que este tipo de estudiantes a muchos estudiantes de colegios particulares subvencionados y municipales del nivel socioeconómico más bajo. Cuando uno mira el trabajo cualitativo, yo leía el trabajo cualitativo y no es muy distinto a trabajos cualitativos de colegios del sistema escolar regular, y no es muy distinto a lo que investigación internacional sobre educación en pobreza sugiere respecto de estrategias pedagógicas, de liderazgo, de relación entre los profesores. Entonces, al leer este libro, lo que me sucedió fue el modelo C, creo que es alrededor de 600.000 pesos por alumno. Si nosotros sumamos subvención general más CEP, más otras subvenciones, podemos llegar a los 100.000 pesos en este momento. Entonces la brecha
respecto a lo que aquí se sugiere respecto a los tipos de estudiantes en contextos de pobreza, pero no en exclusión o que no calificarían para escuelas de reingreso, es enorme. Me sucedió que mucho de lo que aquí se sugiere sería extrapolable y muy bienvenido en el resto del sistema educacional. Y voy a cerrar diciendo dos cosas. Se dice ahí que hay condiciones del sistema educacional chileno que limitan la educación en pobreza. Por ejemplo, un sistema estandarizado de examinación con consecuencias fuertes, un sistema de financiamiento con subsidio a la demanda que hace que se resienta el financiamiento de los colegios en contexto de pobreza. Esas son condiciones completamente aplicables a todo el sistema educacional chileno respecto a estas poblaciones. Y por último, como en segundo lugar, cuando uno estudia los colegios municipales de mayor pobreza y lo mismo que los colegios particulares subvencionados, nosotros, esto es un aviso económico, vamos a lanzar un libro a finales de abril y ahí hay un capítulo un estudio sobre los colegios particulares subvencionados y su heterogeneidad. Hay una franja de colegios que son completamente precarizados y con una imagen se los voy a graficar. Colegios cuyo sostenedor es al mismo tiempo el director y para ahorrar recursos tiene un jefe UTP 2 veces a la semana y atiende estudiantes no muy distintos que estos estudiantes. Entonces, yo creo que lo que este libro muestra es, y por eso decía mi segundo punto, extrapolable o proyección, nos da una señal no solo a esta población, es un libro que yo creo que tiene que ser muy leído para todo el sistema escolar. Muchas gracias. Gracias, Alejandro Carrasco, de la Universidad Católica. Vamos a continuar con otro académico de la Universidad de Chile, del ya famoso a estas alturas CIAE, digámoslo, que es Patricio Rodríguez. Muchas gracias. Espero que el Ministerio de Desarrollo Social no me cuestione lo que voy a decir acá, pero bueno, sigamos, ¿no es cierto? Lo que hace el oficio. Si uno no está en la política pública que es relevante, no le ocurren cosas como esas. Así que uno puede elegir entre la tranquilidad, por decirlo así, versus, ¿no es cierto?, lo que estar, ¿no es cierto?, en donde las papas queman, por decirlo así. Yo quería comentar algunas cosas que salen en el libro y otras cosas que no salen y que tienen relación un poco con dos cosas. La primera es la que estuvo hablando Ricardo anteriormente y la otra es que el mensaje que nos dejó Mónica antes de retirarse. La primera sale, lo que les voy a mencionar, sale en el estudio y tiene que ver con la trayectoria real de los estudiantes. Nosotros hicimos un análisis de cohorte de los estudiantes que entraron a primero básico y nos dimos cuenta que dramáticamente solamente un 55% de los estudiantes termina la educación a tiempo. Eso quiere decir que nuestro sistema no solamente de alguna forma es ineficiente en el sentido que tiene una serie de estudiantes que quedan excluidos, sino además ese porcentaje no es muy bueno en términos generales del sistema. Si uno además mira a los estudiantes que de alguna forma pertenecen a la élite, ¿no es cierto?, que pertenecen, ¿no es cierto?, a los colegios particulares pagados, ese porcentaje es solamente del 78%. Uno podría esperar, ¿sabes qué? Estamos hablando de un 90%, 95% de estudiantes que terminan su educación a tiempo. No, solamente el 78% de los estudiantes de los colegios particulares pagados terminan la educación a tiempo. Y después, dentro de este 45% que no se gradúa a tiempo, tenemos un 45% de estudiantes que están atrasados 2 y 3 años. Y es ahí donde se empieza a concentrar, ¿no es cierto?, el rezago, a partir del rezago académico, los estudiantes que en el fondo que terminan esta escuela de adultos finalmente. Y dentro de esas cifras descubrimos que ya no estudian, entre los estudiantes que están atrasados menos de 2 años y los que están atrasados más de 3 años, que ya en esa cohorte solamente el 45.296 estudiantes no estudian. Y que en el fondo, si uno empieza a sumar los cohortes, las cifras de los estudiantes que no estudian empiezan a crecer y empezamos a acercarnos a la cifra que ya estamos todos discutiendo. Y una cosa muy significativa es que muchos estudiantes que estando en edad de estar en educación regular terminan en educación para adultos. El 3%, el 3,2% de la matrícula termina, estamos hablando de 8.377 de la cohorte, que son 259.435, termina en educación para adultos. Es decir, estamos empujando a estudiantes
que deberían estar en el sistema regular, por diversos motivos, a que terminen en un sistema que no está siendo adecuado para ellos. Eso lo primero con respecto, ¿no es cierto?, a lo que sí sale en el estudio. Muchos de esos estudiantes también que están en la cohorte tienen interrupciones. Eso quiere decir que no solamente no significa que se cambien de colegio, sino que tienen de alguna forma lagunas en que abandonan, vuelven, y estamos hablando que más de 10.000 estudiantes de esa cohorte, que es el 4,22%, tienen trayectoria, ¿no es cierto?, con interrupciones. Y eso significa que algo está pasando que hace que nuestros estudiantes salgan y vuelvan a entrar al sistema escolar. Y con la cifra que ya estamos discutiendo, eso también ocurre fuertemente en la educación de adultos. Nosotros estimamos que como 100.000 estudiantes, ¿no es cierto?, de los cálculos que hicimos, cumplen, ¿no es cierto?, esas características de ir a educación de adultos, pero sin embargo no terminan y de alguna forma también pertenecen a la estadística de la exclusión educativa. La segunda, voy a lo que decía Jimena. Bueno, esto es caro. Bueno, de alguna forma, lamentablemente, ya dejemos de lado, porque yo creo que ninguno de los que está aquí, o de los que quedamos a esta altura de aquí, tiene duda que esto es un imperativo ético, moral, no le podemos sacar el cuerpo, aunque fuera uno, lo que sean 10.000, 200.000, 300.000, hay algo que hay que hacer. Pero también, como mencionó en este caso Alejandro, le podemos meter cifra a eso y tratar de entender cuánto cuesta la exclusión educativa. Y nosotros hemos hecho alguna estadística al respecto. Tomamos los datos de la CACEN de 15 años y descubrimos que hay 22.462 estudiantes que corresponden de alguna forma el 8,1% de la matrícula de 15 años, que están excluidos del sistema escolar. Y a través de una cierta metodología uno puede calcular cuál es el costo o el impacto que tienen que esos estudiantes no se hayan graduado a tiempo, o que no se hayan graduado en realidad sobre la educación superior. Y esos costos los podemos medir en función de los ingresos de sueldo, porque hay una brecha, ¿no es cierto?, entre el ingreso del trabajo de un estudiante que no tiene enseñanza media, que es un estudiante que es profesional, de impuestos. Esos estudiantes gastan, esas personas gastan menos IVA, y si no ustedes saben que el sueldo de Chile dejó hace rato ser el cobre, sino que más del 50% de los ingresos del Estado de Chile corresponden al IVA. Eso significa que eso le pega directamente al ministro de Hacienda, y el ministro de Hacienda va a decir, oye, pero ¿cómo nadie me dijo esto antes? Respecto al empleo, hay menor empleo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, eso significa que hay más gente, ¿no es cierto?, que requiere ayudas sociales, ¿no es cierto?, seguro de desempleo, etcétera, etcétera. Asistencia social, ¿no es cierto? Hay mayor gasto público en subsidio monetario, y en salud hay más gasto público en FONASA, porque esas personas no tienen dinero como para pagar su propia, en el fondo, su propio sistema de salud, y tienen que recurrir al sistema público. Si nosotros hacemos la suma y la componente de esos gastos, tenemos que el costo social de por vida de la cohorte excluida, o sea, trasladándolo a valor presente, es de 3.110 millones de dólares. Por lo tanto, lo que cuesta la encuesta de ingreso tiene un retorno a la inversión que es gigantesco, ¿no es cierto? Estamos hablando que el costo social, ¿no es cierto?, de la exclusión escolar estimado es del orden del 1,47% del PIB. Esto lo hicimos hace tiempo, para el 2015, así que es mucho, mucho dinero. Así que no hay ninguna duda que esto es económicamente viable. Y lo otro, dos estadísticas de la OCDE, que también en el fondo nos pone una luz de alerta respecto a qué pasa, ¿no es cierto?, si nosotros de alguna forma despilfarramos todo este capital humano que está ahí, ¿no es cierto?, en la escuela, excluido de la escuela. Es que si uno analiza la estadística de la OCDE de la proporción de adultos con bajo desempeño en alfabetización aritmética, es una forma medio difícil de traducir numeracy and literacy, ¿no es cierto?, que en el fondo tienen conocimiento muy básico, para, ¿no es cierto?, reconocer números, ¿no es cierto?, y para leer y escribir. Tenemos que Chile está en el puntero, ¿no es cierto?, en la proporción de adultos con estos bajos desempeños, y solamente le sigue Turquía. Entonces estamos hablando de que el 53%, ¿no es cierto?, de los adultos de las pruebas PIA tienen esa proporción de que tienen muy bajo desempeño en alfabetización aritmética, y, ¿no es cierto?, el 48% lo tienen ambos y el 5% solo en alfabetización. Entonces, eso también significa que en la medida que nosotros excluimos a estos estudiantes, nuestra fuerza laboral se hace más precaria en cuanto a las competencias que tiene para desempeñarse.
Y dado que estamos en un mundo global y que viene, ¿no es cierto?, el tema de la revolución tecnológica, ¿no es cierto?, estamos hablando de la revolución 4.0, bueno, vienen los robots. Entonces, hay un alto riesgo de que ciertas profesiones en Chile sean reemplazadas por robots. Entonces, también lamentablemente estamos punteando la estadística de los países, nos gana solamente España, Grecia, Eslovenia y Eslovaquia, de que hay mucha parte de la fuerza, hay un muy alto porcentaje de empleos con riesgo significativo y alto de automatización de ser reemplazado por automatización. El 31% de nuestra fuerza laboral tiene un alto riesgo de cambio, que eso es una proporción entre el 50 y 70% de la probabilidad de ser reemplazado, ¿no es cierto?, por automatización. Y, ¿no es cierto?, la diferencia, ¿no es cierto?, que corresponde a la otra parte, ¿no es cierto?, que estamos hablando de cerca del 55%, corresponde que hay un alto riesgo, que eso significa que hay un riesgo mayor al 70% de ser reemplazado. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es que si tenemos estos niños excluidos, que tienen bajas competencias, ¿no es cierto?, que nos hacemos cargo de ellos, la puerta laboral, ¿no es cierto?, le estamos asegurando un futuro laboral incierto, ¿no es cierto?, donde básicamente, con suerte, van a poder apagar el robot o limpiar el robot, ¿no es cierto?, cuando se acaben. Y por lo tanto, el tema de la exclusión educativa es, de alguna forma, hipotecar el desarrollo futuro del país y que nosotros lo veamos, ¿no es cierto?, lo veamos también de la arista de que somos poquitos, somos 18 millones de habitantes y por lo tanto ninguno de nosotros sobra. Y por lo tanto, esta es una tremenda oportunidad y esfuerzo para acogerse a estudiantes, ¿no es cierto?, y pensar en que también podamos tener un futuro mejor, no solamente trabajando, ¿no es cierto?, en temas que tienen que ver con poco valor agregado, sino cómo usamos este potencial humano, ¿no es cierto?, para diversificar nuestra economía y tener mayor desarrollo. Muchas gracias. Le damos entonces las gracias a Patricio Rodríguez y quizá vamos a iniciar ahora mismo la ronda de preguntas. Han llegado preguntas que tienen que ver justamente con lo que mencionaba Patricio, así que ya que él dejó la pelota dando bote, te voy a preguntar, hay en Twitter la siguiente pregunta, no identifico me pide que no lo identifique a quien pregunta. Bueno, dice, Cuénteme. ¿Cuál es el costo-beneficio de un proyecto de escuelas de reingreso tan caras? Yo creo que se refiere al modelo 3 de los 600.000 pesos. Yo creo que ya lo contestaste, Ya pero lo contesté, es bueno para cada abundar. niño de 15 años, ¿no es cierto?, eso tiene un costo económico, un retorno a la inversión bastante alto. El Estado, ¿no es cierto?, va a poder cobrar, ¿no es cierto?, su parte del pastel, ¿no es cierto?, en torno a IVA y muchas de esas cosas, ahorrarse un montón de dinero y por lo tanto eso hace, ¿no es cierto?, de que dado que es mucho dinero, al final los retornos de la inversión sean gigantescos. O sea, si uno hace el valor presente neto de todas esas cosas económicas, realmente en el fondo no hay que complicarse por el tema, no hay que pensar en los costos, sino hay que pensar en el fondo el retorno de la inversión, ¿no? Sí. Si uno mira esto desde el punto de vista de los costos, uno dice, ¿para qué invertimos en educación? Si es puro gasto. No, es una inversión y por lo tanto eso tiene que ver con que esto es definitivamente rentable, o sea, no hay ninguna duda de eso. Si lo ponemos en términos políticamente incorrectos y pensando en que hay mucha gente... en términos políticamente incorrectos porque... No, es para todo y quizá para Lili la pregunta. Ya voy a estar ya, ¿no es cierto?, en la incorrectitud máxima durante toda la semana. ¿Ah? No, la pregunta tiene que ver con que de repente en el mundo que nos movemos nosotros, en el mundo de Fundación Súmate, sale feo decir que en términos pragmáticos, educar a chicos que están excluidos, que acumulan resentimiento, que están en pobreza, que están marginados, hay ahí una bomba de tiempo latente que se puede traducir en lo que vemos en los portonazos, pensando ya, si no es por justicia, por un sentido pragmático. ¿Cómo analizas ese punto? Mira, yo creo que uno de los temas importantes tiene que ver con la cohesión social. Estos chicos van a ir a votar, ¿le importa lo que le pasa a este país? Un país que los excluyó, un país que son invisibles. Entonces después nos preguntamos por qué la gente está interesada en la política, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en la medida que el país enfrenta procesos de descohesión social, donde hay desconexión entre la clase política y, ¿no es cierto?, lo que ocurre en los ciudadanos, estamos invirtiendo en el fondo en
construir, estamos sembrando vientos para cosechar tempestades en el futuro, por decirlo así, de esa forma, y no tan políticamente incorrecto para que no salga de titular. Más poético, Mercurio. qué ¿Ah? bonito. Ya, gracias. Lili, ¿tú qué podrías comentar de ese punto? Mira, yo creo que nosotros somos bien enfáticos en no estigmatizar efectivamente la realidad de estos jóvenes. Yo creo que sí poner el punto en términos del talento. Cuando partíamos en el seminario con el video inicial, nosotros vemos que en la medida que el joven logra motivarse, existe un despliegue de sus talentos y una posibilidad real de desarrollo, que es lo que le debemos. Ahora, quisiera poner el énfasis en la experiencia educativa. Yo creo que aquí hay algo que es muy relevante. Nuestra visión de educación es que en la escuela, en ese grupo de pares, se está modelando sociedad. Eso es lo que estamos haciendo y depende de nosotros el modelo que tenemos en esa escuela que va a repercutir, digamos, en el futuro en el modelo de sociedad que estamos construyendo. Si la escuela es un espacio nutritivo de encuentro de pares, de resolución de conflictos de forma favorable, de aprender a tolerancia a la frustración, de aprender efectivamente a trabajar en equipo, esos jóvenes no hay ninguna duda que luego van a replicar lo mismo. Por lo tanto, lo que nosotros nos estamos perdiendo es esa posibilidad de construir la sociedad del futuro y la estamos hipotecando efectivamente al perder la posibilidad de que estos jóvenes tengan ese aporte. No olvidar, estos jóvenes no son tabla rasa, tienen 12, 13 años de vida, de experiencias dolorosas, traumáticas, pero también saben resolver muy bien sus cosas. Son resilientes, son chicos que tienen muchas... O sea, yo si tengo que estar en la población me voy a poner al lado de él o de ella, porque tienen muchas herramientas para resolver cosas cotidianas que van a ser necesarias en este mundo laboral del futuro que está planteando Patricio. Por lo tanto, seguimos entonces hipotecando desde la visión de no entender o de no creer que lo que hoy día estamos haciendo es modelar en la escuela la sociedad del futuro. Gracias, Lili. Hay una pregunta para Ricardo Espinosa. Ricardo, también en Twitter, anónima. ¿Sirve el 2x1, el sistema de 2 años en 1, o se requiere de un modelo más robusto, intensivo, de mejor calidad académica? ¿Cómo lo evalúas tú? Te voy a responder esa pregunta más que desde la OCDE, de mi experiencia personal, porque tuve la suerte y privilegio de ser profesor de una fundación, la Fundación Crece Chile, justamente en programas de 2x1, esto ya hace cerca de 10 años. Y mi experiencia de ese punto de vista era que si bien el 2x1, ¿no es cierto?, tenía un componente académico importante y de alguna manera equiparaba los contenidos al sistema regular, por lo cual, por así decirlo, está al mismo nivel, y ello que la ganancia para las personas, para esos jóvenes o ya adultos que van al 2x1, va no solamente por lo académico y por la obtención del cartón, ¿no es cierto?, tan importante, sino que lo que más me llamó la atención a mí era el componente más bien personal, de autoestima, ¿no es cierto?, de autovaloración y la importancia que tenía de ese cartón. Tú hablabas con personas, ¿no es cierto?, con madres que tenían hijos de sexto a séptimo básico y les avergonzaba, por ejemplo, no poder sentarse a hacer las tareas y ayudar a sus niños de tercero o cuarto básico. Entonces esto, por supuesto, que tenía todo el componente académico y en ese sentido es indudable que tiene un valor, pero también tiene un valor, ¿no es cierto?, que no es medible, que es valor más bien que va con respecto a la realización de la persona como tal. Entonces, sí, es muy valorable el que tiene el 2x1. Ahora, acá estamos hablando de algo que es completamente distinto. El 2x1 es algo, por lo menos como se consigue en Chile, está enfocado principalmente a la población adulta, que ya lleva muchos años, ¿no es cierto?, y que quiere una modalidad que sea compatible con el trabajo. Esto acá estamos hablando de algo distinto, una escuela de reingreso, ¿no es cierto?, que primero ataca a una población más amplia, también jóvenes de 12, 15, hasta 20 años incluso que pueden estar fuera, pero también, ¿no es cierto?, de un enfoque que es mucho más integral y más completo. O sea, este acompañamiento, esta tutoría, el hecho que sea dentro de una escuela especial y no, ¿no es cierto?, que se usen instalaciones de otras escuelas, hace que sea un proyecto un poco más redondo, por así decirlo, y que abarque mucho más ámbito que el estrictamente académico. Y en ese sentido la propuesta es muy completa, creo, y conceptualmente es superior, por así decirlo, a lo que hoy día tenemos como 2x1.
Y por eso creo que es importante dar el salto, ¿no es cierto?, pasar de este 2x1 a un sistema que va un poco más allá. Gracias. Bueno, la Soledad Cortés de UNICEF decía que ojalá no hubiera necesidad de escuelas de reingreso de segunda oportunidad. El problema es que sean 170.000, 110, 200, 300.000 niños que están fuera del sistema escolar, requerimos una solución. Entonces, les quería preguntar a los dos desde su experiencia internacional. ¿Es la escuela de reingreso algo que uno debe aspirar a que no exista o siempre van a ser necesarias y en Chile hay apenas 12 para toda esa población que todavía no tenemos exactamente el número, pero que es mucho más de la que puede caber en 12 escuelas? Bueno, efectivamente, ¿se escucha así? Efectivamente, UNICEF aspira a que ojalá no hubiesen escuelas de reingreso, segunda oportunidad. Sin embargo, hoy día, como bien han dicho todos los panelistas, en realidad que un niño esté fuera del sistema escolar quiere decir, en resumen, que es el propio sistema educativo el que ha fallado. Por lo tanto, estamos en un punto de inflexión. Este es un acumulado no solamente que recoge hoy día el Hogar de Cristo y la Fundación Súmate, hay un acumulado de alrededor de 14, 15 años, también de otras ONG, gobiernos locales, academia, con la necesidad que hoy día haya respuesta para los niños, adolescentes y jóvenes que están excluidos del sistema escolar. Sin embargo, en este punto de inflexión donde ya hay mayor acumulación en términos de conocimiento, de evidencia, y en donde hay también un consenso más bien político que se requiere, por cierto que hay que dar una respuesta, pero en este punto de inflexión las escuelas de reingreso no pueden ser la única solución al problema de la exclusión educativa. Tienen que ir acompañados con políticas de prevención. Y por eso nosotros hacíamos el símil desde UNICEF respecto a las residencias. Probablemente van a seguir existiendo residencias en Chile, pero el que uno aspira desde el enfoque de derechos humanos y el enfoque de derechos de la niñez es que no existan. Pero tiene que ser en una mínima expresión porque de lo contrario, si solamente las excepciones son la solución en términos de política pública, lo único que está haciendo el país es profundizar mucho más la crisis, en este caso de los niños y adolescentes fuera del sistema escolar. Y la tendencia, por lo menos lo que nosotros hemos recabado a nivel mundial en UNICEF, es que las escuelas regulares debieran, por cierto, y por eso hacemos harto énfasis, en tener mecanismos de prevención en donde se aborde el rezago educativo, se aborde la sobredad, haya más mecanismos y programas de nivelación, sobre todo en la transición de la enseñanza básica a media, y en el fondo que el sistema educativo finalmente sea inclusivo en términos concretos y prácticos. Eso. Ricardo. Mira, Jimena, yo creo que, ahí sí, por supuesto que si uno lo piensa en teoría, las escuelas de reingreso no debiesen existir. Todo el mundo quisiera que todos terminaran en el sistema regular. Ahora, como les mostraba hace un momento en las cifras, por mucho que uno quiera y por más esfuerzos que hagan los países de gran nivel de desarrollo, como Suiza, Noruega, incluso Finlandia, ¿no es cierto?, ejemplos que son un poco los paradigmas en muchos temas de educación, aún no han logrado combatir el tema de la exclusión escolar. Ahora, y por eso es una especie de necesario tener estas escuelas de reingreso. Y muchos de estos países han invertido fuertemente en estas escuelas. Ahora, siempre teniendo en cuenta que esto debiese ser un mecanismo de excepción y de última instancia. Y por eso que todo el foco se ha puesto hoy día principalmente en temas de prevención, de detección temprana. Y en ese sentido creo que desde la OCDE hay una mirada, ¿no es cierto?, que nosotros hemos aconsejado a los países de intentar lo más posible de remediar todas las falencias académicas, todos los problemas pedagógicos dentro de la escuela regular. Y hoy día, cosa de no crear, ¿no es cierto?, un sistema separado que de alguna manera segregue por un lado a los alumnos, los estigmatice, sino que también involucre mayores costos. Entonces, todo hoy día el énfasis de la OECD y las intervenciones en países va justamente en tratar de fortalecer el sistema, en este caso puede ser el sistema público, el sistema particular subvencionado, que es donde presenta mayor problema, y tratar de abordar todos estos casos complejos, los mayores riesgos de deserción o de algunas otras falencias, ¿no es cierto?, dentro del mismo sistema regular. Gracias, Ricardo. Hay preguntas para Macarena, como que tienen que ver con el Ministerio de Educación. Gino Clerici o Clerici, no sé cómo se pronuncia, italiano, pregunta a través de Twitter.
Conforme a las palabras del subsecretario, financiar escuelas de reingreso significaría restar recursos a la gratuidad. No tengo tan claro que haya dicho eso exactamente. Pero ¿por qué lo habrá dicho si lo dijo así o algo por el estilo? Es la pregunta. Bueno, en cuanto a eso, efectivamente el subsecretario cuando hizo ese énfasis quería responder a que como Estado tenemos que decidir de dónde vamos a ir a buscar los recursos para estas escuelas de reingreso, pensando también que, por ejemplo, durante la presentación de Liliana, entendemos que hay recursos limitados en el Estado. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer esfuerzo y buscar de dónde vamos a financiar un modelo como las escuelas de reingreso y que es parte también del diseño de la modalidad de reingreso que estamos trabajando en el Ministerio de Educación. Evidentemente, esa modalidad va a necesitar un financiamiento y hay que tomar decisiones. Y ese es el énfasis que él quiso hacer respecto a lo que hoy se está discutiendo respecto a la gratuidad, en cuanto a que se ha generado un debate en torno a los años extra que puede demorar un estudiante en terminar la educación superior y que la gratuidad no financia esos años de diferencia. Entonces, lo que él quiso decir es eso, que tenemos que decidir no solamente en torno a eso, probablemente hay otros programas sociales ligados a la educación que debemos considerar a la hora de entender dónde vamos a poner los recursos. Y uno de los temas más importantes hoy día, además de todos estos niños que están excluidos del sistema, es poner el énfasis en la sala de clase, es volver a todo esto que es la relación entre los estudiantes y toda la comunidad educativa, a mejorar la calidad de los aprendizajes desde la sala de clase. Entonces, hay muchas decisiones que se tienen que tomar en torno a los recursos. Y eso es como el énfasis al que quiso hacer respecto, en este caso, en la comparación con la gratuidad. Gracias. Alejandro, tú también hablaste de eso, que el costo de educar a las poblaciones más pobres. El proyecto, por ejemplo, el modelo C, habla de 600.000 pesos, el más barato habla de casi 300, ¿no? O sea, como de colegio particular, caro. Claro. ¿Cómo se vende políticamente esa idea, digo yo? Porque yo me imagino que es difícil que la gente en general acepte, porque hay mucho prejuicio. Nosotros lo hemos vivido. Contaba a Ricardo, hay una conversación de pasillo, el año pasado hicimos una activación frente a la Universidad de Chile, a la Casa Central, con chicos de una banda de rock de un colegio Súmate, y cantaron ellos, muy bonito, el baile de los que sobran. Después lo subimos a las redes sociales y había mucha gente, a mí me llamó la atención, que decía, chascones, váyanse para la casa, son los flojos del 2x1, de verdad comentarios de un nivel de estigmatización y de prejuicio que impresiona. Entonces, ¿cómo se concilia que es una escuela cara para una minoría invisible y que eso alguien te lo financie? Bueno, yo de asesor político tengo poco, ¿no? En ese campo me cuesta jugar, pero inténtalo. Claro, pero dos cosas. Uno, yo creo que esto es súper, el comentario que voy a hacer es un comentario común, que uno no puede gobernar a través de las redes sociales, las encuestas, etcétera. Yo creo que la política tiene que ver con pensar el futuro, y la política también tiene que ser dirigida y guiada por principios fundantes, como por ejemplo el principio de justicia. Tratar como iguales a los desiguales es hacer mala política. Cuando digo tratar como iguales a los desiguales, es decir, a niños o jóvenes que nacieron en condiciones muy distintas y que tienen una desventaja acumulada, es hacer mala política. Y por lo tanto favorecer al menos aventajado es un principio que debiese guiar, creo yo, a cualquier partido político o posición política. Entonces, bajo esos argumentos que quizás no venden en Twitter, pero son argumentos que el político tiene que tener la habilidad de traducir y comunicar. Ahora, yo mencioné la ley de subvención preferencial, la ley CEP. Hago el símil porque en esa ley pasó algo muy revolucionario en los colegios en Chile.
pasó que en condiciones de desventaja socioeconómica se requiere equipos multiprofesionales, como muy bien dice el libro y relata y explica por qué. Es decir, educadores diferenciales, psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. Porque los problemas sociales que enfrentan los jóvenes y los niños no se acaban en la puerta de la escuela, ingresan a la escuela y también afectan el aprendizaje. Y lo que hizo la ley CEP fue financiar a ese tipo de profesionales y le cambió la cara a la educación, al menos a los estudiantes prioritarios. Los colegios pasaron, escuelas con 80 o 90% de vulnerabilidad, pasaron de tener 1 o 2 educadores diferenciales a tener equipos de 10 o 14 personas. Y el aprendizaje toma otra cara, la relación con los profesores de aula, etc. Entonces, aquí es lo mismo, para conectar con lo que yo decía, de algún modo hay un principio moral, ahí son ciudadanos y tienen igualdad de derechos, pero creo yo que ilustrar con esto, con ejemplos concretos, qué significa ese dinero, qué significa cada peso. Yo creo que la opinión pública reacciona a eso, cada peso tiene un uso y tiene un impacto. Creo que es el modo de convencer a los que no están convencidos. Gracias. Macarena, una pregunta para ti. Dice, ¿qué pasa con otros proyectos distintos de reinserción escolar a las escuelas de reingreso? Si se potencia las escuelas de reingreso, se les inyecta más recursos, ¿qué va a pasar con otras alternativas de proyectos destinados al reingreso, a la reinserción escolar? Bueno, respecto a eso, desde el 2011 existen los fondos concursables, que es una de las limitaciones que hoy día tenemos para los niños que están excluidos del sistema, ya que es un fondo que se postula anualmente, que tiene un monto asignado a través de la ley de presupuesto. Evidentemente eso sí fue un avance, porque se dio un paso hacia cómo podíamos complementar el financiamiento de esta escuela, que hoy día también se financian bajo el alero de la subvención de la educación de adultos. Un poco juegan a un mix de complementos para poder llegar a una subvención o a un monto más alto que les permita cumplir bien su labor. En ese sentido, hay una diferencia entre los proyectos de reinserción y los proyectos de reingreso. Los proyectos de reinserción principalmente son ONG las que postulan, organizaciones de la sociedad civil, para ir a buscar a esos niños que están fuera del sistema. Es casi un trabajo ya de terreno, o sea, es un trabajo de terreno en la calle, o sea, es casi que pensar en ir a una plaza de una comuna un día y ver a un niño que está ahí en esa plaza compartiendo con otros en un horario que debiera estar en la escuela. Y ese es como el acercamiento que hacen un poco los proyectos de reinserción y se complementan perfectamente bien, por ejemplo, con lo que hace la Fundación Súmate, porque los niños de los proyectos de reinserción son los que finalmente pasan a estas escuelas de reingreso o a estas aulas de reingreso. Por lo tanto, dentro del diseño de toda esta política pública que hemos trabajado durante el 2018 desde el Ministerio de Educación, también debemos considerar una parte de eso para ver cómo vamos a seguir financiando también a este otro tipo de proyecto, que al final es como un proyecto puente, que trabaja muy en conjunto con lo que existe como aulas de reingreso o escuelas de reingreso como la Fundación Súmate. Entonces, un punto súper importante a considerar también respecto a estos fondos y lo que se entrega hoy día. Gracias. Yo quisiera preguntarle a Lili, porque hay varias preguntas en el sentido de cómo son los profesores que asumen la tarea. Ya es complicado ser profesor, pero la tarea todavía más compleja de trabajar en una escuela de reingreso o trabajar con niños que están en riesgo de dejar el sistema, porque tienen miles de complicaciones. Bueno, los profesores, digamos, los docentes son parte de una comunidad, son profesionales de alta competencia, con un nivel de compromiso, y que yo creo que algo que a mí por lo menos en estos años me ha tocado mirar día a día, es que tienen vivo y mantienen vivo la razón por la cual los hizo estudiar pedagogía.
La verdad es que yo todavía no conozco ningún profesor o de los otros programas socioeducativos que no tenga claro que su intención está en hacer que esa persona crezca y sea un aporte a la sociedad. Esa es la vocación de profesor. Y yo creo que eso lo tiene muy vivo. Creo que, y de ahí un elemento técnico que principalmente tiene que ver con la comprensión, que es algo que no se trae desde la formación docente, y eso es muy relevante también dentro de esta misma discusión, porque la formación docente hoy día está concentrada efectivamente en los contenidos y no en la mirada más global del niño y del joven. Y eso tenemos hoy día que lo intentamos nosotros proveerlo a partir de nuestras escasas posibilidades de formación. Pero eso también es parte de la caracterización del perfil de un docente que trabaja en el mundo de la reinserción educativa. Una comprensión global del fenómeno, digamos, del cual vienen los chicos, una comprensión clara y herramientas técnicas para abordar el tema más bien psicosocial, sin hacerse cargo de la reparación, pero sí comprenderlo y tener una claridad técnica y especializada para poder tener nuevas herramientas pedagógicas para poder generar buenos procesos de enseñanza-aprendizaje. Obviamente, y esto como ejemplo, es mucho más complejo para un docente enseñarle algo a un niño que cree que ya lo vio de 3 formas distintas y no aprendió. Por lo tanto, sus competencias son mucho más específicas. O sea, no le sirven las 3 cosas que le enseñaron en la universidad para una operación matemática, porque ese joven de esa forma ya no la aprendió. Por lo tanto, tiene que rescatar herramientas nuevas y construirlas. Por eso que el tema de las horas lectivas es más limitado, porque tiene que construirla con los otros. Y por último, metodologías innovadoras. Nosotros hemos estado trabajando fuertemente en el tema del aprendizaje basado en proyectos como una forma y herramienta para poder atraer la motivación, y nos hemos encontrado con sorpresas maravillosas tanto en los docentes como en los jóvenes. Gracias. A la Soledad Cortés le preguntan por el bullying, la experiencia de bullying y la campaña que tiene UNICEF en este minuto, que de alguna manera es hacer de la educación un lugar más inclusivo. Bueno, como comentaba en los comentarios, valga la redundancia, la convivencia escolar, por cierto, que es clave a la hora de poder retener a un estudiante en la escuela, porque tiene que ver con la forma de relacionarse que se establece al interior de los establecimientos educativos y en la vida diaria de la escuela. Por lo tanto, es clave para la escuela regular y también para las escuelas de reingreso, por cierto, que el clima del aula, pero también las formas de relacionarse sean positivas. Lili mencionaba, por ejemplo, que es clave poder establecer estrategias de aprendizaje para la resolución de conflictos de manera pacífica, no rehuir a los conflictos porque es parte de la vida diaria, en la medida en que uno modela, como bien decía Lili, una buena convivencia, relaciones interpersonales entre los estudiantes, pero también entre los demás miembros de la comunidad educativa. Por cierto, que eso repercute en que hayan mejores aprendizajes y también repercute en que los niños se sientan parte de la escuela, que se sientan protagonistas de la vida en comunidad. Y lo que es clave es también el ejemplo que desempeñan los adultos, o sea, la forma de relacionarse entre adultos, entre los profesores, entre los directivos y los profesores, y por cierto, entre los apoderados, los profesores y los directivos, es un ejemplo a seguir por los estudiantes. Los niños replican lo que ven de los adultos, por lo tanto, el rol que juegan los adultos respecto al establecimiento de una buena convivencia también afectan que los niños quieran seguir asistiendo regularmente a clases, al colegio, porque es un espacio en donde aprenden, pero también lo pasan bien. Hay que hacer de la escuela un lugar en donde los niños sientan la necesidad real de querer asistir, porque no solamente sienten que aprenden los conocimientos que son más como tradicionales, sino que también están aprendiendo del otro, en términos de ponerse en el lugar del otro, de compartir y de construir juntos una comunidad. Eso. Gracias, Soledad. Les queremos dar a todos las gracias, vamos a ir cerrando.
a Fundación Súmate, Hogar de Cristo, que es como darnos las gracias a nosotros, a UNICEF, y les agradecemos la asistencia y la participación. Un especial agradecimiento a la Fundación UNEUS, a la Fundación SM, al Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica, al Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Tienen sobre la mesa nuestros panelistas un sencillo regalo, pero lleno de contenido, y también tenemos la proyección de un video que da cuenta de cómo son nuestros alumnos, qué es lo que podemos esperar de ellos cuando logran reinsertarse a la escuela y sacar su cuarto medio, como decía Ricardo. Sí, la Lili va a decir unas palabras. Voy a salir del panel para dar algunas palabras finales. 3 énfasis principalmente. Primero, agradecimientos profundos a todos los que colaboraron en el estudio, en su revisión, en su construcción, en creer efectivamente en este proyecto de poder sistematizar experiencia, en particular al equipo de investigadores, tanto del Corporativo del Hogar de Cristo como de Súmate, y también a nuestros colaboradores del Centro de Justicia Educacional y del CIAE. Que eso yo creo que investigación aplicada al servicio de las personas más pobres y vulnerables de nuestro país siempre vale la pena, así que muchas gracias primero por eso y un aplauso para todo el equipo investigador. Lo segundo es una invitación. Hoy día en nuestro país la agenda se la come miles de temas que duran un día y que después se pierden. La invisibilización de esta temática es algo sistemático, necesitamos mantenerlo dentro de la agenda, y aquí hay un esfuerzo para todos los que estamos acá y para todos los que van a leer el libro, se van a entretener, van a poder que podamos ayudar a difundir esta temática y ser parte y ser embajadores efectivamente de la posibilidad de la recuperación de la trayectoria educativa de un joven. Y por último, un llamado en términos de política pública. Esto es un estudio que puede quedar efectivamente en un cajón, como muchas veces otras cosas suceden. La verdad, y por eso que quisiera poner estas palabras antes del video, yo les puedo asegurar que esto vale la pena. Les puedo asegurar que vale la pena porque hay talento y hay mucho prejuicio en los jóvenes de nuestro país. Y en ese sentido, este estudio que relata, caracteriza y da una propuesta es una herramienta concreta, y el llamado está a que otros sostenedores, tanto públicos como privados, puedan tener este tipo de escuelas en su oferta. Nosotros lo que buscamos concretamente no es llenarnos efectivamente de escuelas de reingreso por todo el país. Una escuela de reingreso por región, una escuela o un aula de reingreso en las comunas donde existen más jóvenes fuera del sistema escolar. Una relación con los programas socioeducativos, como se menciona, con los programas de reinserción educativa que hacen el trabajo en la calle. Necesitamos este sistema integrado que llegue a los territorios. Por lo tanto, el llamado está a que no le tengamos susto a este modelo. Es posible hacer escuela distinta. Tenemos una experiencia, tenemos una riqueza y tenemos un sentido de urgencia con los jóvenes. Así que muchas gracias por estar acá y ojalá difundir y a seguir trabajando en esta temática. Sí. First day of school. Yo dejé de estudiar por mala conducta, tuve expulsiones. Me echaron de un colegio por repetir 2 años. Pensé que siendo una persona rebelde iba a conseguir algo. Mis problemas eran netamente económicos. Quedé embarazada, con 16 años. Nuestra instalación representa la desigualdad de la educación de nuestro país, porque efectivamente hoy día hay muchos niños que se les hace cuesta arriba la posibilidad de terminar sus trayectorias educativas. Yo creo que lo que queremos marcar hoy día es la diferencia, es que primero hay un camino que es posible. Una escalera con tropiezos, con pausas, con retrocesos, no es malo, solo que es distinto.
estoy estudiando, tengo un liceo súper genial, tengo un apoyo incondicional de parte del liceo, de Súmate. Yo he tenido cambios, desde que llegué al colegio los profes me han apoyado harto también. Logré salir de cuarto medio gracias a la confianza que me dieron. Hoy en día estoy terminando mi último año en administración de empresas. A mí me gustaría ser cantante. Ser una de las mejores tatuadoras de Chile. Esfuércense, no se echen atrás, siempre hay por qué luchar. Se puede, yo soy un buen ejemplo, sí se puede.